Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones del Señor para todos ustedes. Y les enviamos un saludo cariñoso de parte de la Iglesia Bautista Oikos Villas de Ayarco y de parte de acá del pastor Adolfo García. Es una bendición estar esta mañana acompañándote para estudiar la palabra de Dios. Estoy seguro que el mensaje que Dios tiene hoy para nosotros será de gran bendición. Así es que prepárate, busca la Biblia. Anima a tu familia, reúnete alrededor de esa pantalla porque estamos ya listos para compartir este mensaje. Quiero animarte antes de iniciar la predicación para que seas parte de Oikos. Puedes hacerlo orando por nosotros. Estamos realmente necesitados de oración y tú puedes ser un pilar de oración para nuestro ministerio Iglesia Bautista Oikos acá en Costa Rica. Saca un momento de tu agitada agenda y dedícate a orar por este ministerio. Pídele al Señor que nos abra puertas, que nos lleve cada vez más allá y que nos permita compartir su palabra con todos aquellos que no le conocen. Ora al Señor para que nos dé siempre la sabiduría y la habilidad de llevar este mensaje con gozo y con alegría a todos los pueblos. También tú puedes ser parte de Oikos. Si en tu corazón Dios pone el deseo de colaborar con nosotros a través de tus ofrendas o tus diezmos o a través de algún donativo especial, puedes hacerlo a la cuenta del Banco Nacional de Costa Rica que aparece acá al pie de la página, o también puedes hacer tus donaciones, tus ofrendas, enviándolas a través del Simpe Móvil al número 88 88 80 83. Una vez que hayas hecho esta cuenta, una vez que hayas registrado tu ofrenda, te enviaremos un mensaje de gratitud, realmente agradecidos con tu bondad, tu amor y tu bendición para este ministerio. Entonces, medita en esta oportunidad que el Señor te da hoy de ser parte del ministerio Oikos, orando también, que es como el Señor nos permite servirlos en este momento. Y quiero orar por ti antes de iniciar el sermón y animarte para que cumplas con todas las medidas de salud que las instituciones sanitarias nos indican en estos días de pandemia. Entonces no te relajes, sigue estricto en el cumplimiento fiel de todas las instrucciones sobre distanciamiento social, uso de mascarilla, lavamiento de manos y todas las medidas sanitarias que debemos implementar para evitar la propagación del virus COVID en nuestras comunidades. Vamos a orar y después vamos a iniciar con el estudio de la palabra. Oremos. Padre, te damos las gracias esta mañana. Gracias, Señor. Una vez más estamos en tu presencia. Una vez más venimos delante de ti con un corazón dispuesto, con una actitud de mente abierta para escuchar tu voz a través de tu palabra. Nos ponemos en tus manos para que seas tú nuestro maestro. Seas tú quien hables al corazón, que seas tú quien nos enseñes tu palabra, Señor, y que nuestras vidas sean transformadas al estar en contacto contigo y con tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, esta mañana quisiera compartir contigo acerca de un relato bíblico que tiene mucha relevancia en estos días, sobre todo que la humanidad está sufriendo tanto por la enfermedad. La Biblia está llena de historias que nos inspiran y que nos ayudan a nosotros a crecer en fe y nos ayudan a nosotros a poner nuestra mirada en Cristo y reconocer que la única opción para vivir es a través de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe en Él. Tenemos en la Biblia tantos relatos hermosos, pero esta mañana quiero compartirte el relato de una mujer que realmente estaba en una situación difícil, en una situación extrema. Y es posible que sea semejante quizás a algunas de las personas que este día me van a escuchar. Quizás tú estás enfrentando alguna situación límite, alguna situación donde realmente te das cuenta que no tienes opciones, pero este día, a través de la palabra del Señor, podemos encontrar en ella dirección, podemos encontrar consuelo. Podemos encontrar en ella fortaleza, podremos encontrar esperanza. Así es que escucha con atención lo que el Señor te dice al leer este relato y después hacer algunos comentarios al respecto. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 5,
del verso 21 al versículo 34. San Marcos 5, 21 al 34. Leo para ti en la versión Reina Valera del 60 y dice así. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué relato más extraordinario tenemos acá, narrado por el Evangelio de Marcos, pero también encontramos este relato en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Y damos gracias a Dios por cada uno de estos relatos que encontramos en las diferentes versiones del Evangelio, porque cada uno de ellos nos aporta algún elemento más que nos ayuda a ver esta historia de una manera más intensa, más extraordinaria. Encontramos en este relato la historia de una mujer enferma enfrentando un problema que no tiene solución natural. Una mujer enfrentando un problema que no tiene una solución natural. El Evangelio de Marcos nos dice que Jesús estaba caminando con Jairo y una gran multitud le apretaban. Y esto es importante tenerlo en mente, que mientras Jesús iba por la calle caminando hacia la casa de Jairo, alrededor de él y juntamente con él una gran multitud le acompañaban y una gran multitud de personas le apretaban. Muchos le tocaron, muchos estaban ahí de cerca para escuchar lo que él hablaba. Pero, dice Marcos, había una mujer ahí que tenía una infinidad de problemas. Una mujer que estaba realmente agobiada en una situación que no encontraba opción alguna para salir. Una mujer que nos dice la Escritura que desde hacía 12 años tenía un padecimiento y que había consultado con médicos y había invertido sus recursos y todavía nadie había podido sanarla de aquella enfermedad crónica. Hemorragias continuas experimentaba esta mujer en su organismo. Físicamente esta mujer posiblemente se miraba pálida debido a la constante pérdida de sangre. Es muy posible que fuese una mujer anémica, flaca, delgada, una mujer débil, una mujer con rostro pálido, una mujer con un estado de ánimo decaído y con un gran problema. Realmente su condición física era deplorable. Podía inspirar lástima, mirar a aquella mujer como a través del tiempo había perdido quizás su fortaleza física, su sonrisa, había perdido su energía y se había vuelto anémica y débil. Y ahora caminaba con la cara hacia el suelo, con la mirada baja. Emocionalmente esta mujer posiblemente estaba angustiada en extremo. Sufría en silencio el peso de la ley
en el Antiguo Testamento que prohibía a una persona como esta poder reunirse en la sinagoga con sus demás hermanos para adorar a Dios. Le evitaban a ella asistir para adorar a Dios en comunidad. Era prohibido para esta mujer ingresar a los lugares como la sinagoga o la misma ciudad, porque era una mujer inmunda. Todo lo que aquella mujer tocase, según la ley, era inmundo y debía de pasar un proceso de días antes de ser purificado. Tenía un problema grave, enferma, débil, agotada físicamente, con vergüenza, con temor, con angustia. Una mujer rechazada y señalada por su condición. Posiblemente en la comunidad la conocían como la mujer, esta mujer enferma, y la señalaban y le decían: háganse a un lado porque ahí viene esta mujer pecadora, porque asociaban la enfermedad con el pecado. Por lo tanto, muchos pensaban que era que el juicio de Dios había caído sobre ella. Y muy posiblemente, si era una mujer que antes de adquirir la enfermedad estuvo casada o tuvo hijos, muy posiblemente a esta altura ya era una mujer divorciada. No quizás porque ella hubiese querido divorciarse, pero sino porque la ley le permitía al varón divorciarse de una mujer en estas condiciones. Una mujer con un problema que aparentemente no tenía solución natural. Una mujer que en la intimidad de su corazón estaba sumamente afligida, sufriendo el estrés y el dolor de la soledad. Realmente uno puede entender lo que dice Marcos cuando dice que aquella mujer había sufrido mucho, de muchos médicos, en el verso 26. Hay situaciones críticas, hermanos, que son breves. Hay situaciones realmente tristes y dolorosas, pero son breves, rápidamente pasan. No duran 12 años, como el caso de esta mujer. Hay situaciones que sí, algunas son quizás un poco más extensas, pero tenemos cerca de nosotros personas que nos apoyan y nos colaboran y nos ayudan a llevar aquella situación difícil con mejor forma. Pero esta situación de esta mujer tenía 12 años. Era una situación que no era posible compartirle a las demás personas su problema. Era extremadamente doloroso y extensa y debemos superar, aquella mujer estaba superando su situación sola. No tenía en quién apoyarse. No había un amigo, no había un esposo, no había familia, no había nadie en quien apoyarse. Quizás alguna persona que esta mañana nos está escuchando está enfrentando alguna situación de crisis a tal punto que encuentra que no tiene salida, no tiene dónde apoyarse, no hay quien le sirva de bordón para salir adelante. Es la historia de esta mujer. Es la historia de esta mujer que no conocía a Cristo y que estaba experimentando una situación de crisis angustiante que estaba a punto de terminar con ella. Y es en momentos de crisis como esta cuando por lo general los seres humanos nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué nuestro padre está enfermo de gravedad, con COVID? ¿Por qué se ha muerto o falleció mi mamá o mi hermana o mi hermano? ¿Por qué, Señor? Son las preguntas que escuchamos muchas veces cuando hay situaciones de aflicción extrema y no hay una salida natural de aquellas dificultades. ¿Por qué? Pero quizás la pregunta más importante que debemos hacernos no es por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué? El por qué no nos va a ayudar a tratar de responder por qué estamos sufriendo esta situación, no nos va a ayudar a nosotros en nada. Pero cuando le preguntamos al Señor, ¿para qué? Nos podemos dar cuenta que Dios desea enseñarnos muchas cosas. Quizás Dios nos desea enseñar a confiar más en Él. Aquella mujer no sabía lo que era confiar en Dios, aunque posiblemente de niña asistía a la sinagoga y escuchaba las lecturas y participaba, pero no había conocido al Señor de forma personal. Y necesitaba llegar a un punto extremo para entender cómo es confiar en Dios. Quizás necesitaba madurar
A veces necesitamos madurar, ser más humildes de corazón, reconocer que no tenemos nosotros los recursos, las habilidades, que nosotros no somos capaces muchas veces de solucionar dificultades que se presentan a nuestra vida. Y necesitamos aprender a madurar, aprender a ser humildes de corazón. Y quizás lo que necesitamos es que el Señor nos fortalezca este carácter débil y nos ayude y nos enseñe a ser obedientes en sus cosas. En los momentos de crisis, en los momentos de situaciones desesperantes como la de esta mujer, en los momentos en que encontramos situaciones que no tenemos una solución a mano, debemos preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? Romanos 8:28 nos recuerda que si tú eres una persona que ama a Dios y está enfrentando situaciones de este tipo, debes entender que Dios a las personas que ama hace que todas las cosas se alineen para su bienestar, aun cuando de momento no entendemos por qué hay sufrimiento, por qué hay dolor, por qué hay tristeza y muerte. Dios produce o hace que todas las cosas que nos lastiman sean alineadas de manera que resulten en bendición para tu vida. Y por eso el consejo del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18 es que debemos entonces nosotros, en medio de cualquier adversidad, aprender a darle gracias a Dios en todas las cosas, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Aquella mujer tenía una situación insalvable. Además, dice la Biblia que era una mujer que ya no tenía recursos. Dice el versículo 26, había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Más bien, nos dice Marcos, le iba peor. Sin duda alguna, cuando estas cosas pasan, nosotros debemos reflexionar profundamente sobre las enseñanzas que el Señor nos quiere dar. Y en el caso de esta mujer, nos damos cuenta que la ciencia médica de su época no podía darle una solución a su problema de salud. Y que ni todo el dinero que ella tenía podía comprar la salud que necesitaba. Y es muy posible, hermanos, que a veces, aunque tenemos algunos recursos, esos recursos no nos sirven para solucionar las crisis que a veces enfrentamos los seres humanos. Podemos entonces ver cómo se soluciona aquel problema. ¿Cómo solucionó aquella mujer aquel problema? ¿Qué fue lo que hizo? Y tal vez, imitando lo que hizo aquella mujer, hoy nosotros podemos encontrar una respuesta positiva para nuestras situaciones. Dice que aquella mujer lo que hizo fue acudir al Señor Jesucristo. El verso 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella había escuchado de los milagros que Jesús había hecho cuando había sanado multitudes de enfermos, de todas las cosas que el Señor había hecho sanando personas, liberando gente de demonios, trayendo salud a las personas que estaban quebrantadas. Ella escuchó una y otra vez los testimonios de la gente sanada y escuchó el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Fue aquello que escuchó aquella mujer lo que despertó la fe de su corazón. Fue el escuchar las historias de personas sanadas lo que le dio alguna pequeña esperanza en su corazón. Y lo que la movió a ella entonces a tomar acciones más agresivas, más ambiciosas. Esta mujer enferma hasta aquel momento escucha los testimonios de los milagros del Señor y entonces avanza hacia el Señor a pesar de sus limitaciones. Yo no sé cuántas veces tú has escuchado testimonios de las cosas que nuestro gran Señor ha hecho. ¿Cuántas veces has escuchado personas testificar de cómo el Señor las ha sanado? Gente que ha tocado al Señor, personas que no solamente han caminado con Él, pero que lo han tocado. Y es que hoy día hay muchas personas que van como esta multitud, apretujando al Señor, caminando con Él. Hay muchas personas que caminan hoy cerca de Jesús, van a la iglesia y están cerca de los que caminan con Cristo. Como aquel día, tanta gente que iba con el Señor, pero solo una persona realmente le tocó con fe. Mucha gente lo rozó con sus hombros, lo tocó, pero nadie recibió nada. Nadie tenía fe en su corazón, nadie estaba esperando un milagro en su vida. Pero aquella mujer, al haber escuchado de Jesús, su corazón fue movido a fe
Y entonces se acercó a Jesús con una única intención, de poder tener un contacto personal con el Maestro. ¿Quién eres tú? ¿Eres uno que camina con la multitud? ¿Eres uno que va a la iglesia, que te sientas con los cristianos, cantas y alabas, pero sigues enfermo, sigues afligido, sigues derrotado, sigues destruido? ¿O quieres ser aquel que deja de caminar a su lado y decide extender la mano para tocar al Señor en esta hora? No nos sirve de nada estudiar la historia de esta mujer si no logramos entender que no es por caminar, no es por andar con los cristianos, no es por ir a un templo, no es por estar con un grupo de creyentes cantando o alabando, es por la fe que despierta su palabra en nuestro corazón y por el deseo nuestro de querer tener un contacto personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Realmente anhelas tú tocar al Señor? ¿Realmente anhelas tú que el Señor solucione tus dificultades? ¿Anhelas tú que Cristo toque tu vida y cambie todo tu panorama? ¿O estás contento con tu forma de ser? A pesar de las dificultades, ¿no estás dispuesto a dejar que Cristo cambie tu vida? ¿Qué limitaciones tenía aquella mujer? Bueno, era una mujer impura. Era una mujer que no podía estar cerca de nadie jamás, porque era una mujer que constantemente experimentaba hemorragias. Era una mujer sin dinero, pobre. No tenía una moneda, todo lo había invertido en su salud y lo había perdido. Era una mujer débil, su figura física era deplorable, cansada, anémica, fatigada. Era una mujer que tenía que enfrentar en este momento una gran multitud para poder acercarse a Jesús. De Zaqueo leemos que él tuvo que enfrentar una multitud, pero Zaqueo tenía sus fuerzas físicas intactas, pudo subirse a un árbol y desde ahí mirar al Señor. Pero a esta mujer ya no le quedaba fuerza. Corría el riesgo de que la descubrieran y entonces aquella multitud la apedreara. Decidió ser arriesgada y decidió correr el riesgo con el fin de tocar al Señor. ¿Estás tú dispuesto a correr riesgos? ¿Estás tú dispuesto a dejar cualquier barrera y cualquier obstáculo para acercarte al Señor y permitirle a Él transformar tu vida? A pesar de aquellos obstáculos, aquella mujer creía que el Señor Jesús tenía poder para sanarla y decidió ir en busca de Él. Se llenó de fe, se llenó de esperanza y avanzó hacia el Señor con las pocas fuerzas que le quedaban. Llénate de fe esta mañana, llena tu corazón de esperanza. Cree que realmente Jesucristo puede sanar todas tus heridas, sean estas físicas, emocionales, sean de cualquier índole. El Señor puede poner su mano sobre ti y traer sanidad hoy mismo. Pero debes llenar tu corazón de fe y de esperanza y avanzar. No te puedes quedar ahí. Ella decía en el verso 28, si tan solo tocare el borde de su manto. Si tan solo tocare el borde de su manto. Y es que los judíos en sus mantos usaban unas pequeñas bolitas que representaban la palabra de Dios. Pero esto lo que nos dice es que aquella mujer tocó al que tiene la palabra de Dios y poder salió del Señor Jesucristo y aquella mujer fue sanada enseguida. Dice el verso 29, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fue una sanidad inmediata. Tocando a Jesús, sanando su cuerpo, toda venita por donde su sangre corría fue cerrada si estaba rota. Todas sus arterias fueron sanadas. Todo su organismo sintió el impacto de la sanidad, del poder de Cristo. Pero fue una mujer que tomó riesgos. Fue una mujer que se llenó de fe y de esperanza y decidió avanzar. ¿Tienes tú tal convicción esta mañana de querer avanzar, de tomar riesgos, de aún en tu debilidad levantarte y decir, yo voy a encontrarme con el Señor ya? Hay cosas que debemos destacar de esta mujer y estamos casi concluyendo. Su perseverancia, su esfuerzo a pesar de los obstáculos, de los fracasos vividos por 12 años, tantos fracasos, tantas veces escuchando a los médicos diciéndoles no hay esperanza, no es posible, no se puede, no podemos sanarte. Pero qué esfuerzo y qué perseverancia la de aquella mujer en su debilidad física, su continua pérdida de sangre,
para vencer aquella multitud que le rodeaba y que podían ellos haberle lastimado. Y aún así, sacar energías de su debilidad para acercarse al Señor. ¿Qué estás esperando tú esta mañana? ¿Estás como esta mujer, quizás experimentando una situación insalvable? Quizás ha sido una enfermedad crónica también que te ha venido atormentando por muchos años. Quizás es una situación económica o una situación familiar que no le ves opción alguna, pero déjame decirte, deja de caminar apretujando al Señor y decídete a tocarlo. Deja de ser cristiano simplemente de banca y estar ahí con los que dicen ser cristianos, pero toca tú al Señor. Toda aquella multitud, aún los mismos discípulos se cuestionaban y le dijeron a Jesús, ves que todo el mundo te toca, pero no era estar al lado de Jesús, era tocarle con fe. Toca al Señor en esta mañana. El Señor le dijo a aquella mujer, hija. Fue una palabra cariñosa. Tantos años nadie le había dicho una palabra amable y cariñosa. Y el Señor le dice, hija. Y consuela su corazón y le da nuevamente expectativas y fe y esperanza. Y le dice, hija, es tu fe. Ha sido tu deseo, tu anhelo, tu lucha, tu esfuerzo lo que ha alcanzado esto que hoy yo te estoy dando. Es que a veces queremos que el Señor haga todo, venga a mi casa y me ponga la mano encima y me toque y me dé la comida y me habilite y me dé la mano y me levante. Y no queremos hacer el menor esfuerzo, pero Jesús le dijo a aquella mujer, hija, tu fe te salva. Tu esfuerzo, lo que tú has hecho, has dado el paso y ese paso que has dado lo recompenso. Vete en paz, queda sana de tu azote. Quizás debes dar ese paso esta mañana. Deja de estar postrado esperando que el Señor llegue a la orilla de tu lecho a solucionar tu situación. Levántate en fe y da un paso y busca hoy de manera pronta estar en ese frente a frente con Cristo, recibiendo de Él la salud que necesitas, la solución al problema que necesitas. Es mi deseo. Es realmente mi deseo, mi amado hermano, que si hay una situación especial en tu vida, tú puedas solucionarla tal como la solucionó aquella mujer aquel día. Una mujer sin nombre, pero una mujer valiente, una mujer atrevida, una mujer osada, que estuvo dispuesta a arriesgar su vida a ser lastimada por la multitud, pero no importaba si podía tocar al Maestro. Así es que anímate esta mañana a encontrarte con Cristo. Padre, bendice este día a mis hermanos. Bendice a cada uno de tus hijos ahí donde están. Si hay personas enfermas, si hay gente necesitada de salud, Señor, despierta ese corazón, despierta esa fe, que al escuchar el testimonio de tu palabra su corazón sea movido, Señor, y accionado a buscar tu rostro. Que este día milagros se desaten en la vida de tus hijos. Que este día nuevas personas vengan al conocimiento de ti como Señor y Salvador de sus vidas. Y una nueva esperanza empiece a nacer en el corazón de todos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este mensaje y gracias por este tiempo que nos permites estar juntos. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.